Hola a todos, bienvenidísimos un día más a este canal. Después de un pequeño break en el que Mercurio retrógrado nos llevó a un descanso, a un espacio de revisión, introspección y un poco de silencio en nuestras vidas, en nuestro rumbo de cada día. Y, como no, a mí también me llevó a pausar ese momento de compartir y de creación que expreso a través de este canal. Volvemos con todo, con una energía renovada y con la ilusión de siempre estar al servicio, compartiendo en este espacio en el que nos juntamos como comunidad. Muchas gracias a todos los que se pasan por aquí o se encontrarán conmigo en algún momento. Bienvenidos y un abrazo para todos. Después de este tiempo en el que hemos estado recordando cosas que nos han ocurrido, que se presta para que esa introspección nos lleve a hacer como conciencia de procesos nuestros, de personajes que hemos conocido, compartido, de nuestro propio personaje, cómo se ha movido en el mundo en ciertas etapas. Entonces tenemos un acopio de conocimiento que nos va a venir al pelo para la siguiente fase que se desarrolla ahora, con este también coincidir de la época del año que dejamos atrás casi el invierno y vamos a entrar en la primavera dentro de muy poquito. Entonces, este preámbulo que les hago a veces es importante tomarlo en cuenta porque recordemos que lo que ocurre fuera de nuestro sistema planetario, es decir, en el cielo, llamándolo así, influye mucho en lo que nosotros vivimos y los procesos que se mueven dentro de nosotros y dentro de lo que es este planeta. Influyen esos movimientos celestiales aquí en lo que es la Tierra. Y haciendo también ese mismo símil dentro de nuestro propio universo individual y particular, lo que ocurre en el afuera también está haciendo que nuestro interior se mueva y a su vez interactúa ese interior con lo que se está moldeando afuera por parte nuestra, si vamos conscientes de ese interactuar de energía y somos también muy observadores de cómo manejamos nuestro campo para que sea ese campo el que vaya moldeando o ayudándonos a atravesar los movimientos y los vaivenes de el afuera. Así que siempre estamos hablando de esa interacción porque sabemos que todo está unido. Entonces es importante estar siempre conscientes no solo de nuestra propia energía, sino de sentir y conocer la que nos envuelve y que aprendamos a fluir con los ciclos de esas energías para tomar el mejor provecho, impulso para ese crecimiento que es de lo que hablamos en este canal. Bien, entonces, continuando un poquito con lo que habíamos dejado en temas anteriores, hablábamos de los sueños. Y yo les explicaba que los sueños tienen esa parte, hablamos un poquito por encimita de la explicación más científica, biológica, de restauración fisiológica que aparentemente sería lo único que podríamos tomar en cuenta si no estamos muy versados acerca de ello, pero cuando indagamos un poquito más nos damos cuenta de la importancia que tiene, aparte de contribuir a nuestra biología y de calibrar nuestro vehículo, también tienen esa parte profunda más mística, espiritual, que lo que trae es esa renovación, esa como instrucción, podría decir, para los procesos que vamos viviendo en ese camino de ascender hacia nuestro interior. Ascendemos, pero en realidad entramos
en lo que yo manejo como mi visión, hacia niveles más elevados de nuestra conciencia. Entonces, no nos elevamos fuera, nos elevamos para profundizar más en nuestro interior, y al profundizar nos elevamos entonces en conciencia, crecemos en luz, y esos son los niveles que hablamos cuando hablamos de ascender, en lo que es mi entendimiento y es lo que yo les puedo compartir. Cuando entonces tenemos esta conciencia de que los sueños son esa como instrucción que nos ayuda a atravesar procesos de nuestra psique principalmente, nosotros tenemos contacto ahí con mucho tipo de revelaciones que a través de ese medio se nos comunica, porque a veces en el sueño es cuando estamos quizás más receptivos que aún cuando estamos en el consciente. ¿Por qué? Porque en el consciente, si estamos envueltos en el mundo o más conectados a la materia en el diario vivir y nos consume mucha energía, por supuesto que tenemos que estar en el aquí y ahora de nuestro quehacer humano, pero siempre con la conciencia conectada a lo interno. Pero cuando eso no está bien regulado y estamos un poquito en ese fuera de foco, no tenemos esas como insight que en el afuera, que en el mundo tangible se notan. Entonces tenemos ese otro apoyo dentro de los sueños para que se nos instruya de aquello que se está quedando fuera de foco y que nos va a servir en ese caminito que nosotros vamos a recorrer, que estamos recorriendo, y aquello que venimos a conocer, desplegar, desarrollar de nuestro potencial como luz que somos. Entonces los sueños juegan ese papel que a mí me gusta ponerlo como instructor. Dentro de ese espacio de instrucción vamos a tener contacto, según nuestra apertura, a niveles que proceden de distintos puntos de la conciencia. Y esto quiere decir que según tu apertura, con qué enlaces y con qué conectes según la vibración que tú estás teniendo, el cúmulo de energía que estás desarrollando, fortaleciendo dentro de ti, podrás entender entonces las señales y los mensajes que allí se te revelan. Llámese que tú enlaces con sueños lúcidos, con mensajes de categorías de conciencias, porque no me quiero referir únicamente a que vas a soñar con seres fallecidos, con ángeles o con otras entidades. Yo lo voy a llamar conciencias, porque es así como a mí se me ha revelado, como yo lo he vivenciado. Son contactos con niveles de conciencias que vienen a darte ese apoyo y ese foco para el camino en aquello que quizás está quedando un poquito desatendido en el día a día. Y digo que también tiene que ver mucho con nuestra psique, porque una de las partes fundamentales que tenemos para dejar el envase más pesado y empezar a sutilizarnos, que no sé si esa palabra exista, igual no, la estoy empleando mal, pero para que se entienda, como aligerarnos, vamos a decir más específicamente, tenemos que hacer la alquimia de todo lo que ocurre en nuestra mente, y allí entonces hay una serie de información que desde que estamos con uso de razón y que encarnamos, vamos permitiendo, recibiendo, incorporando y haciendo nuestra, y en forma automática mucha de ella se está quedando como programa. Me gusta esa palabra que utilizan mucho en
transgeneracional y estas cosas, lo que es sistémico, sí, porque en realidad ejemplifica muy bien y da claridad acerca de eso que tenemos instalado como programas que van en automático y que nos dificultan, nos hacen pesado ese ir en nuestros procesos hacia la elevación de conciencia. Mucho de lo que se revela en los sueños, entonces, es simbólico. Ya habíamos hablado de que no conlleva tener claridad ni un poquito de entendimiento más sutil y espiritual si tomamos los sueños como lo que dice Google cuando le pones soñé con una mariposa e ir a buscar el significado. Nos quedamos que eso era un poquito simple y un pelín escueto. Vamos a entonces nosotros meternos en ese ámbito de lo simbólico. Para esto de lo simbólico, entonces, se hace muy necesario y además es muy enriquecedor si hemos trabajado la apertura del niño interior. Lo del niño interior a veces lo escuchamos como una trilla de la autoayuda, de procesos psicológicos y de lo que, no sé, denominan como terapias alternativas de nueva generación y estas cosas. En realidad no lo es tanto. Lo que pasa es que se ha, pues, manoseado mucho y en diferentes ámbitos y a veces no con la rigurosidad ni con la delicadeza que esto requiere, pero lleva su fondo y es lo que quiero referirles. La apertura del niño interior es muy importante porque te aligera la mente y permite que la recepción de imágenes que se asemeja mucho, pero no lo es, a la imaginación, a esto de trabajar con imaginación activa, con lo que es lo artístico. Y en ese campo, dentro de ese cúmulo de especie de mundo colorido, de imágenes simbólicas, de mitología, de como reino de lo no tangible. No quiero usar la palabra fantasía porque no quiero que se confunda con ese término, que podría asemejarse, pero no quiero incluirlo aquí porque quiero alejarlo de ahí. No es una cosa fantástica, es una cosa muy real, muy tangible dentro del mundo de la energía, porque la energía, aunque no todo lo que está dentro de esa definición es material, hay materia oscura, ya lo dicen los científicos. De hecho, me he estado versando y zambullendo en algo que me ha llegado y me ha encantado porque esos mundos me apasionan. He leído un poco acerca del acelerador de partículas, de todo esto que están haciendo los científicos y sí, decimos entonces que no toda la materia es materia tangible, eso lo sabemos. Hay materia oscura, la que ellos llaman así. Y es materia que, porque no la reconozcamos dentro de lo sólido, dentro de esto tan físico nuestro, está ahí, influye dentro de nuestro campo, influye dentro de nuestro hacer como parte de la energía. Si nos concebimos como energía, por supuesto que vamos a conectar con todo tipo de formas de energía. Si yo me concibo solo como un saquito de huesos, pelito y uñitas, entonces pues me quedo corta y ya no, parece que estos conceptos de materia oscura, lo que ocurre en los planetas, estos elementos extraños que pululan por el espacio, parecen tan alejados de mi realidad si yo me concibo solamente como carne y hueso, que realiza aquí actividades variopintas. Es natural que aquello me parezca extraño,
que me parezca lejano y que sienta que no influye en mi vivir. La atención entonces viene aquí, a los sueños, porque en los sueños te desprendes de todo ese condicionamiento, tu mente se queda quieta y eres libre de volar a los mundos más sutiles donde esa energía se te revela. Para trabajar con los sueños, entonces esa apertura del niño interior facilita mucho el camino, porque entras al reino donde todo es posible, al reino donde entras con pureza y cierta inocencia. Entras con, podría ser, sin prejuicio, porque los niños son así. Entran directos a la experiencia. Ellos aprenden el mundo desde que nacen a través de las sensaciones, de experimentar el mundo. Antes de empezar a ser llenados por los adultos y por la sociedad, ellos van experimentando el mundo. De hecho, van a la par, recibiendo eso, pero también experimentando. Entonces, esa fase más lúdica y más libre, salvaje, potente, innata, natural, es la que nos sirve para entrar al mundo de los sueños. Y no aterrorizarnos por lo que encontremos allí. Y no decir que es algo que no te pega, que no entiendes, que es ilógico. Porque si entras con esta mente de niño, entiendes como que si todo aquello fuera una especie de puzzle, que no juego por quitarle importancia, validez, no, todo lo contrario, pero es algo que entretenido, quiero decir, cuando hablo de más juguetón. Los sueños entonces nos hablan en ese lenguaje, que no es agobiante. Si hay algún episodio, una imagen, una escena que es repetitiva y que causa una energía más baja, por ejemplo, miedo, tristeza y una serie de emociones o pensamientos que no van en la línea de lo más elevado, no son momentos ni situaciones para que tu nivel de energía baje. Si entras con ello, con esta conciencia más natural, entonces comprenderás que aquello está por una razón y simplemente lo vas a poner en un lugar de claridad. No lo vas a esconder, no vas a huir de él atemorizado, sino que vas a recibir todo lo que venga de ahí, lo colorido, lo bonito, pero también lo oscuro, y oscuro por desconocido, igual que hablamos de la materia oscura que hay en el cosmos, que hay en el mundo, en el universo. Está ahí, simplemente cuando la conoces, deja de ser oscura. Igualmente lo que recibes en los sueños, lo pones ahí, en un lugar claro donde puedas verlo, y luego, según va repitiéndose, porque va hablándonos en ciclos, entonces vas a ir como hilando el mensaje que aquello te va dando. Por supuesto que esto necesita constancia, necesita un poquito pues de observación y de cierto trabajo de enfocarte a ratos en ello, y también un poco de apertura y de mente y corazón. Por eso hablamos de que incluyamos esa apertura del niño interior en estos trabajos. Bien, la síntesis de trabajar con los sueños lo quiero contárselos como yo lo he podido sentir, porque a mí lo de los sueños siempre es algo que se me ha dado muy así, muy natural y bastante regularmente. Sucede que todo lo que ocurre en nuestra vida, incluyendo los sueños, es parte de esa alquimia que venimos a realizar para elevarnos y para desplegar ese potencial de luz del que siempre hablamos. Esta es una fase más, esto es una parte del camino, esto es una herramienta más, y podemos tomar provecho según como nosotros nos sintamos llamados o más cercanos a ello en una etapa o no de nuestra vida. Hay quien tiene
40 años de vivir anotando sus sueños y se ha hecho pues un trucho, como dicen en mi país, un hacha que lo entiende casi todo, no sé qué, y despertando por supuesto su parte psíquica. Entonces conectando estas cosas tiene herramientas más al punto, pero hay quien conecta con otro tipo de herramientas a través del estudio de la mente, de usar más su esfera de lo más racional, intelectual, pero sin desconectarse de lo intuitivo. Puede llegar a esos niveles también. Siempre la alquimia requiere el que juntemos elementos y transformemos para que se dé la fusión, la integración y se cree un nuevo elemento. Y se trata de eso, los sueños, de hacerlo parte de nuestra alquimia, juntarlo con otros saberes, con otros conocimientos, con otras prácticas, con otras formas de entrar a lo profundo, de conocer todo lo que somos y de no temer ninguna parte, aunque nos parezca distante, lejana, oscura, desconocida nuestra, porque hay allí riqueza, porque hay allí respuestas y porque hay potenciales para la creación. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los sueños. Para este tipo de prácticas existen muchos caminos. Por ejemplo, uno que he explorado yo es el yoga de los sueños. Esto está más relacionado con el mundo tibetano, que no budista, pero dentro del mundo tibetano se trabaja esto con técnicas. También puedes hacerlo de forma, otra que conozco, es a través de entrenamientos con la parte más ancestral, lo chamánico. Hay trabajos que se hacen con este tipo de energía y hay guía para ello, hay significados distintos, pero lo que te quiero decir es que si lo integras de una cultura, de una forma de pensamiento, de una filosofía, de una espiritualidad o de otra, o quieres entrar desde lo científico y desde lo más psíquico, como por ejemplo el análisis que hacía Carl Jung acerca de la interpretación de los sueños, también puedes hacerlo. Te estoy contando 3 tipos de acercamientos distintos en los que vas a sacar las herramientas que necesitas para esa comprensión de ti mismo, porque los sueños hablan de ti y de tu interacción con el mundo para evolucionar en la luz. Y por supuesto, como somos un tejido, habla también de cómo ese tejido se relaciona contigo. No todo lo que digan los sueños a veces es algo que tú tienes que trabajar o algo que está hablando de ti. Habla de tu entorno. ¿Y por qué te habla del entorno? Como quien ve un noticiero. Todo lo que habla del noticiero va a venir a afectarte. No, está ocurriendo afuera y tú tienes que conocer tu panorama para saber interactuar con tu afuera, con el entorno. Lo mismo, a veces dentro de los sueños se nos presentan paisajes del inconsciente colectivo, de todo el tejido, para que nosotros sepamos qué papel podemos jugar ahí, qué tan integrados estamos en el tejido, o qué piezas nos falta unir, o qué podemos aportar. Si lo pensamos de esta manera, entonces el acercamiento a los sueños por cualquiera de las vías que tú elijas, que conecte contigo y que escojas para explorarlo, va a ser siempre muy enriquecedor. Así que volvemos con este tema tan interesante. Les estoy dando este punto de vista, recalcándoselo porque el tiempo se presenta muy propicio para ello. Las energías planetarias, los movimientos que se están sucediendo dentro de los organismos vivos y por supuesto dentro de nuestra mente. También voy a hablarles otro momento de cómo la energía femenina es tan receptiva,
es como tierra fértil, como cuando es una tierra esa negrita abonada para que caigan las semillas. Si tú cultivas esa parte femenina más receptiva, más sutil, más intuitiva, vas a hacer ese terreno de tierra, de humus, de algo fértil, donde esas semillas que se vierten en los sueños y en este tipo de trabajos puede dar frutos fácil y rápidamente, porque nuestra energía femenina está abocado más fácilmente a ello. No digo que sea la única manera, digo que yo lo experimento desde ahí. Es la que más sale rápidamente en mí cuando estoy trabajando en ello. Y gracias a ese acercamiento, a ese armonizar lo femenino y lo masculino, pero nunca desatendiendo lo femenino que por mucho tiempo hemos podido dejar de lado, he tenido mayor crecimiento en menor tiempo, y simplemente con la atención, el aprecio y con la presencia en ese aspecto mío y de todos los seres humanos, podemos ir viéndolo así como lo he visto yo, todos los que se sientan llamados a trabajarlo desde ese lugar tan receptivo y tan nutritivo como es lo femenino. La época se presenta especialmente pues intensa para ello. Estamos en una época también en el que se nos invita, como ya les había mencionado, creo yo, y si no lo retomo ahora, para trabajar esa parte nuestra de materia oscura dentro de nosotros. Algunos le llaman lo salvaje, esa parte tuya de rescatar a tu mujer salvaje, o esa sabiduría rebelde que ha estado por ahí vista de mala manera, o esa que hemos suprimido por los condicionamientos sociales y de otras épocas, o porque ha sido mal entendida o ha sido velada o negada por ideologías y por momentos en que la humanidad pasaba el velo de la ignorancia. Entonces ahora retomamos esa sabiduría, quienes estamos conectados a ella. Somos fiel a ese llamado, a ese entendimiento, a esa riqueza que se despierta en nosotros gracias a ella, y somos capaces de llevarla en nuestro ser, más allá de hablar de ella, más allá de servir como escaparates de esa energía, la encarnamos. Y es lo más bonito que podemos hacer, porque no vamos a ser como el tiempo del patriarcado, querer tener dominio y hegemonía sobre el conocimiento y sobre ciertas formas de vivir. Entonces, la femenino lo que hace es encarnar esa energía receptiva, compasiva, nutritiva, pero también muy sabia, muy intuitiva y además muy integrativa. Yo lo femenino realmente lo noto en mí así, integrativa. No se queda solo para mí. Yo soy terreno fértil para que muchas semillas crezcan y esos frutos vayan a favorecer, nutrir lo que esté a mi alrededor. Si vienen pajaritos a comer a ese arbolito, bien. Si viene una mariposa, bien. Y no se trata de que encapsulemos el conocimiento. Ya no es ese tiempo. Es el tiempo de florecer para que el mundo a nuestro alrededor también florezca y fructifique, que es muy importante. Así que este es el llamado. En estos dos tópicos me voy a estar moviendo: lo sutil dentro de los sueños, prácticas y demás, y sobre todo cómo desplegamos lo femenino dentro de todo esto, que es a lo que me siento abocada, es lo que estoy encarnando, viviendo, y a lo que más me he dedicado, porque me ha traído este crecimiento y cualquier especie de brillo, apertura,
nueva era para mí misma que estoy viviendo en mi mundo y que se pueda ir dilucidando en el afuera, viene de ahí, de conectar lo femenino en armonía con lo masculino, pero dándole ese papel preponderante que en algún momento no tuvo, al menos dentro de mí. Así que, hermanitos, esto ha sido mi compartir, la vuelta aquí a escena con ustedes, y los dejo con esa inquietud. ¿Te interesaría conocer el mundo de los sueños? ¿Por qué camino empezarías a explorar este mundo tan rico y tan acelerador de partículas para ti en lo que es tu crecimiento y tu expansión? Decídelo, investiga un poco y nos vemos aquí en la próxima para conversar de temas como este que nos hacen crecer y unirnos en esa conciencia luminosa. Un beso muy grande para todos. ¡Ajo!